Hola, soy José Miguel. Hoy hablaremos acerca del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 5 nos dice qué se entiende por normas de aplicación estricta o cuáles son las normas de aplicación estricta. Y nos dice el artículo 5 que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que regulan las infracciones y sanciones, serán normas de aplicación estricta. Luego nos complementa este artículo 5 que se considera que establecen cargas a los particulares las normas o disposiciones que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que son los elementos esenciales de las contribuciones. ¿Qué significa que una norma o una disposición sea de aplicación estricta? Significa que una vez que tenemos claro cuál es el alcance de esa norma jurídica fiscal, su supuesto y su consecuencia, únicamente se deberá de aplicar la consecuencia de esa norma a quien haya encuadrado o encajado perfectamente en la hipótesis de causación que prevé la misma. Es decir, si la conducta de una persona es análoga o se parece a la que establezca la obligación de pago de impuestos, por supuesto que no se podrá aplicar la norma fiscal, porque allí ya no hablaríamos de una norma de aplicación estricta, sino de una norma por aplicación análoga o de mayoría de razón. Por tanto, no hay que confundir aplicación estricta de la norma con aplicación literal. La Suprema Corte y el Poder Judicial han dicho reiteradamente que cuando una norma o una disposición fiscal es confusa en cuanto a su alcance, obviamente el juzgador, la autoridad, puede acudir a cualquier método de interpretación para desentrañar el espíritu de la norma. Pero una vez que ya se tiene sobre la mesa con claridad cuál es el espíritu, la intención de la norma, esa intención ahora sí solamente se debe de aplicar estrictamente a quien encuadre a la perfección en esa hipótesis y no a quien de manera análoga, parecida, se relacione con la misma. También nos dice el artículo 5 que las otras disposiciones, es decir, las que no sean de aplicación estricta, se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, continúa diciendo el artículo 5, a falta de norma fiscal expresa, se aplicará supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, siempre y cuando este derecho federal común, que no es otra cosa que el Código Civil Federal, no sea contrario a la propia naturaleza del derecho fiscal. Entonces, ya habíamos visto en el artículo 1 que para pagar contribuciones, las normas específicas que vamos a aplicar son las de las leyes de los impuestos respectivos, ley de ISR, ley de IVA, ley de IEPS, entre otras. Si dichas normas tienen vacíos legales, tienen defectos, supletoriamente aplicamos el Código Fiscal de la Federación. Pero si a su vez el Código Fiscal de la Federación tiene vacíos normativos, tiene defectos, entonces se puede aplicar el derecho federal común, es decir, el Código Civil Federal, siempre y cuando la figura o la situación que se va a suplir no tenga una naturaleza evidentemente contradictoria en la ley fiscal y en la ley civil. Entonces, mientras sean armónicas las figuras contempladas en una y en otra disposición, por supuesto que se puede aplicar supletoriamente el Código Civil Federal. Supongamos en materia de notificaciones, en materia de exhortos, en materia de valoración de pruebas, en materia de avisos, cuando no sea una figura en la cual la naturaleza fiscal, que es de derecho público, sea completamente diferente a la naturaleza
que una figura análoga tuviera en el derecho civil, que es de naturaleza privada. Entonces, mientras no haya esa divergencia en la naturaleza, podrá proceder la supletoriedad. Entonces, en conclusión, artículo 5 nos dice que las normas que establezcan cargas a los particulares, entendiéndose por ellas las que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, las que establezcan excepciones a esas normas que establecen cargas, y así como las que se refieren a infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, es decir, que para que suframos las consecuencias jurídicas de dichas disposiciones, es necesario que nuestra conducta se haya adaptado perfectamente al supuesto o hipótesis de causación.